Buenas tardes, queridos televidentes. Una vez más nos visita el doctor Héctor Sandoval, especialista en sexología, y nos hablará de seducción y eyaculación precoz. El deseo sexual es la primera etapa del ciclo de respuesta sexual. Tenemos el deseo sexual, la fase de excitación y la fase de orgasmo. El deseo sexual es la primera fase y hace referencia a aquel impulso que tiene una base biológica y psicológica que moviliza a una persona a buscar tener relaciones sexuales o ser receptivo al contacto o a la caricia para tener relaciones sexuales, ¿sí? Entonces, no solo es la búsqueda, sino la receptividad también. Hace referencia a la predisposición, a las ganas de entrar en clima. Es fuertemente motivado por el tema de la novedad, la atracción física, la seducción. Fuertemente motivado. El deseo parece ser que tiene una estructura a nivel de nuestro sistema nervioso que lo regula. En este área del sistema nervioso, que podemos hablar de sistema nervioso o área que involucra la respuesta sexual, hay factores inhibidores y factores incitadores, o que estimulan y que inhiben. Cuando en la balanza los factores que estimulan son más importantes que los que inhiben, se favorece al deseo y a la búsqueda por el contacto sexual. Cuando los factores inhibidores son más importantes y tienen más peso, lo que hacen es reducir la probabilidad de tener un contacto sexual, manteniendo, por ejemplo, hasta ciertos puntos, en ciertos casos, una conducta evitativa. Los incitadores pueden ser fisiológicos, por ejemplo, la testosterona, por ejemplo, una hormona que es conocida porque actúa sobre el deseo. Además de ello, por ejemplo, el adecuado estímulo físico en términos de forma, en términos de tiempo, ¿sí? Eso sería un incitador. Algunos también describen a los afrodisíacos como un incitador de tipo fisiológico. Los inhibidores fisiológicos, por ejemplo, las alteraciones hormonales, pueden de alguna manera inhibir este centro. Por ejemplo, otras enfermedades como el hipotiroidismo o insuficiencia corticosuprarrenal o déficit de testosterona también lo pueden justificar. El efecto adverso de alguna medicación puede también favorecer a inhibir este deseo. Existen incitadores psicológicos y de la misma manera inhibidores. Acá tenemos, por ejemplo, el cortejo, la atracción física, la fantasía, la estimulación erótica, son todos incitadores. A diferencia de los inhibidores serían, por ejemplo, falta de seducción, falta de atracción física, falta de un ambiente erótico, un ambiente pesado de conflicto, de estrés, inhibe de manera muy importante el tema del deseo. Entonces, cuando en la balanza ponemos que los factores incitadores sobrepasan a los inhibidores, se produce la búsqueda. Y al inverso, cuando los factores como por ejemplo estrés, depresión, cansancio físico, el efecto adverso de drogas, actúa sobre este sistema vinculado a la respuesta sexual, se inhibiría la búsqueda y entonces tendríamos a evitarlo. El deseo sexual pasa desde una fase hiperactiva, que por ejemplo podemos hablar de los adictos al sexo, y hasta una franca evitación de la búsqueda o respuesta sexual. En este caso, las fobias sexuales podrían estar en el otro extremo, ¿sí? O sea que es un continuo. Las fantasías sexuales, los pensamientos vinculados a la actividad sexual están en más, ¿sí? Y por otro lado, el sujeto tiene la particularidad de que está buscando continuamente una conducta de búsqueda con pensamientos que son intrusivos y un comportamiento compulsivo. O sea, tiene un comportamiento compulsivo que no puede controlar en lo que respecta a la búsqueda sexual, ¿sí? Y que obviamente esto genera malestar porque en última instancia indirectamente va a ser perjudicado, ya sea laboralmente, ya sea familiar, en el ámbito familiar también.
Entonces ese es el extremo, en más. El extremo en menos sería, en este caso, el sujeto no tiene pensamientos sexuales, no tiene fantasías, no busca, tampoco es reactivo y tiene una franca evitación para todo lo sexual. Es una fobia, ¿sí? En el medio, por ejemplo, también podemos tener un deseo sexual que consideramos normal y alto. El paciente tiene pensamientos, tiene fantasías, tiene una actitud más bien proactiva o de búsqueda por tener relaciones sexuales. Deseo sexual hipoactivo como entidad se define como la disminución o ausencia de fantasías sexuales y de deseo por buscar tener relaciones sexuales. Acá hay que tener en cuenta quien hace el diagnóstico, tiene que caracterizar la edad, tiene que caracterizar el sexo, tiene que caracterizar el contexto por el cual pasa el paciente para definirlo como deseo sexual hipoactivo o no. Esta disfunción produce un gran malestar tanto en la persona como en su pareja. Tenemos que descartar otro tipo de enfermedades, por ejemplo una depresión. Tenemos que definir si hay o no enfermedades de tipo médico que puedan justificar esta falta de deseo, si hay medicación de trasfondo que pueda justificarlo también. Entonces, tiene una ausencia o interés, ausencia o disminución del interés por el acto sexual. Tiene ausencia y reducción de los pensamientos y fantasías de tipo sexual, ¿sí? Entonces, no inicia y no es tampoco receptivo a los estímulos eróticos. Y por otro lado, también lo que se ha visto es que los cambios físicos que nosotros nombramos vinculados a la excitación, por ejemplo, excitación en el caso del hombre podemos hablar de erección, en el caso de la mujer congestión genital, lubricación, estos cambios físicos no se observan, ¿sí? Y bueno, estas alteraciones tienen que ser persistentes en el tiempo, ¿sí? Y recurrentes. Ya regresamos con más InfoSalud. Laboratorios de Análisis Clínicos, Dr. Roberto Raña. Nuevas instalaciones de última generación para poder brindar un mayor confort, logrando así mayor calidad y calidez humana. 40 años de excelencia, trayectoria y calidad nos avalan. Laboratorios Dr. Roberto Raña. Nueva dirección, Tucumán 71. Puedo renovar cualquier ambiente. Del 20 al 21 de junio en Easy, pagando con tarjetas en Cosur 18 cuotas sin interés en toda tu compra. Y además en la feria de aberturas tenés un 5% adicional. Es Easy, vos podés. Todos los domingos, sumate a la fiesta de la música de la región del Alto Valle. Vive la fiesta, el primer programa televisivo que difunde a los artistas de la región. Vive la fiesta, todos los domingos por Canal 7. La frescura, la comodidad y el ahorro llegaron a Bea.
25% de descuento en salamines, queso Pategras, Gruyère, Fontina, sardo, regenitos, aceitunas, tortas y tartas dulces. Todo te pide que vengas a Bea, porque en Bea estás ahorrando bien. Peligro sin codificar tiene todo lo que querés ver. Él es el fan de Baki. A ver. ¡Es un matambre! Es el fan de Mafalda. Soy Mike Wazowski. ¡Tonta! ¿Qué quieres que te quiera si me tienes trabajando? ¡Tonta! Soy Mike Wazowski. Basta. Aprovechando que están Mike Wazowski y Diego Corolla, los dos le quiero decir, ¿por qué no se convierten a Goy? Peligro sin codificar. Este domingo a las 3 de la tarde por Canal 7. El Teatro Colón, uno de los escenarios más imponentes del mundo, recibe el premio más grande de la radio y la televisión argentina. Premios Martín Fierro 2013. En vivo desde el Teatro Colón. La televisión argentina se viste de gala el lunes 5 de agosto por Canal 7. Seguimos con más Infosalud. La eyaculación precoz es una de las disfunciones sexuales que afecta al hombre. Puntualmente afecta la fase orgásmica, que cuando nosotros nos referimos a la respuesta sexual tenemos la fase de deseo, la fase de excitación y la fase orgásmica. Puntualmente, en el caso de la eyaculación precoz, se ve afectada la fase orgásmica. Es muy frecuente, se observa en los hombres jóvenes y ocurre entre el 20 y 40% de los casos. Un 20 y 40% de los hombres presentan en algún momento este tipo de disfunción, ya que es una de las más importantes y es el primer motivo de consulta en términos de lo que es consulta sexual. La interpretación de la eyaculación rápida o eyaculación precoz o prematura fue cambiando a lo largo del tiempo. En la época de los años 60, la eyaculación precoz no resultaba ser un problema. ¿Por qué? Porque el hombre no tenía en ningún momento preocupación acerca de cuánto iba a durar o cuánto tiempo iba a tardar para eyacular. Para la mujer tampoco resultaba ningún tipo de preocupación. De hecho, para la pareja en sí, el área sexual era un área más, por ejemplo, un aspecto más del matrimonio, hasta en algunos casos un tipo de carga más, donde daba lugar a una comunicación íntima y emotiva que no estaban preparados y que no era tan importante para la época. Entonces, para esa época no era un problema. De hecho, hay estudios que, por ejemplo, hacia el año 50, 48-50, el tiempo promedio de eyaculación era dentro de 1 minuto. En la época del 70 y un poco más, hay avances, por ejemplo, acerca de la sexualidad, conocimientos acerca de la sexualidad femenina, desarrollo de métodos anticonceptivos. Por ejemplo, ya comienza el tema de la salida de la mujer al campo laboral, que da mayor autonomía y mayor independencia. Este conocimiento acerca de la sexualidad femenina da lugar a que, la eyaculación rápida comienza a ser un pequeño problema en relación a la relación sexual en sí. Pero como no afecta el fenómeno reproductivo, no tiene mayor trascendencia, ¿sí? En la época de los 80 y 90 se establece lo que es la dictadura del orgasmo. Entonces, todas las mujeres deben tener orgasmos. Entonces nos pasamos para el otro lado. La mujer en todos los casos debe tener orgasmo. Y si la mujer no tiene orgasmo, es responsabilidad del hombre y el hombre es un eyaculador precoz. ¿De acuerdo? Acá hay que tener en cuenta lo siguiente. Este es un enfoque que
que da lugar a que si no se tiene orgasmos por parte de la mujer, el responsable es el hombre y el hombre es un eyaculador precoz. El avance en los estudios en términos de sexualidad da lugar a que se observa, además de la eyaculación precoz, otra entidad que es la anorgasmia. Entonces se observó que no necesariamente aquellas mujeres que no tenían orgasmos tenían parejas que eran eyaculadores precoces, sino que tenían otra entidad que era una anorgasmia. La eyaculación precoz, también llamada prematura, rápida, ¿sí?, se entiende como una condición persistente, es decir, está a lo largo del tiempo, recurrente, que ocurre reiteradas veces a lo largo de las relaciones sexuales, en la cual el hombre no logra percibir el momento previo a la eyaculación, ¿sí? De esa manera, la eyaculación ocurre rápidamente y esto produce un gran malestar tanto a quien la padece, para el hombre y para la pareja. Con los avances a lo largo del tiempo se tuvo en cuenta la variable tiempo, es decir, eyaculación precoz o eyaculación prematura o rápida es aquella en la cual el hombre al penetrar eyacula dentro del primer minuto, ¿sí? Esto produce malestar acusado a la mujer, ¿sí?, angustia, frustración, y bueno, la condición de persistencia o recurrencia en el tiempo también es muy muy importante. Eso es en términos de definición. Hablamos acerca de la prevalencia, un 20 a un 40% de los casos, y ocurre esencialmente en hombres jóvenes. El varón inicia el acto sexual, se comienza a excitar progresivamente, el mayor nivel de excitación hace que el semen ocupe la uretra prostática, se incrementa un volumen, incrementa el volumen dentro de la uretra prostática, esto dispara o gatilla ciertas sensaciones y luego se produce el reflejo para desencadenar la eyaculación propiamente dicha. Acá, este momento de percepción previa es lo que se llama punto de inevitabilidad eyaculatoria, que lo que habitualmente ocurre es que el eyaculador precoz no tiene la percepción de ese punto o lo ha perdido. ¿Cómo se clasifica la eyaculación precoz? La eyaculación precoz se puede clasificar de acuerdo a si es primaria, o sea, ocurre desde que inicia a tener relaciones sexuales, o secundaria, es decir, el paciente inicialmente tiene buenas relaciones sexuales en términos de tiempo y luego progresivamente ha perdido la capacidad de control de tiempo, por ejemplo. Se puede clasificar de acuerdo al ámbito situacional, es decir, en algunos momentos sí le ocurre, o generalizado, le ocurre en todos los momentos. Se puede clasificar de acuerdo a la severidad, por ejemplo. Leve es en aquellos casos donde el hombre le permite la penetración, unos movimientos y eyacula. Moderado es aquellos casos donde el hombre penetra y rápidamente eyacula. Y severo, donde el hombre no alcanza a penetrar y eyacula, ¿sí? Eso es en términos de la severidad. Hay que tener en cuenta que también se puede clasificar de acuerdo a la patogenia o de acuerdo a la causa. Existen factores psicológicos, factores biológicos, el efecto de medicamentos y tener en cuenta también la posibilidad de que existe la aparición de la eyaculación precoz junto a otras disfunciones sexuales. Todo está en calma, deja que el beso dure, deja que el... Ingeniería del Comahue, una empresa de Grupo IB. Grupo IB, desde hace más de 20 años, un gran equipo al servicio de la salud.
Cooperativa de Trabajo Surcos Limitada, 0298 154 700 074 y 445 2566. Allen, Patagonia, Argentina. CEMELAR, Centro de Medicina Laboral, atendiendo la salud del trabajador, cuidando a su gente. Rioja 58, CEMELAR. Clínica Pasteur, servicios de diagnóstico por imágenes. Más de 35 años de experiencia. Clínica Pasteur, atendida únicamente por profesionales certificados. Puedo renovar cualquier ambiente. Del 20 al 21 de junio en Easy, pagando con tarjetas en Cosum 18 cuotas sin interés en toda tu compra. Y además en la Feria de Aberturas tenés un 5% adicional. Es Easy, vos podés. Este sábado le damos las gracias por venir a un director que nos llena de orgullo. Juan José Campanella. Un homenaje al hombre que hizo honor a la amistad en el cine. Después de tantos éxitos entrañables, después de ganar el Oscar, el director de Metegol viene a contarnos las cosas que lo emocionan a él. Gracias por venir, gracias por estar. Este sábado a las 8:30 de la noche por Canal 7. Para mí, la amistad es... No sé exactamente qué es lo que es, pero está bueno. Siempre está bueno tener un amigo. La vida te da los amigos. Para mí es algo importantísimo. O sea, no me imagino la vida sin amigos. Sería muy aburrida. Y la palabra amigo es muy, pero muy grande. Engloba todo. La última tirita de asado, el último chinchulín, ese momento y lo mirás y decís, ¿me puedes convidar? ¿Puedes compartir esto conmigo? Si te dice que sí, eso es un amigo. No verte durante 2 meses y cuando te ves es la misma onda. No se puede vivir sin la amistad. El reflejo de lo que vos sos. Yo creo que es el parentesco más maravilloso que podemos tener los seres humanos. Nuestras ardillas preferidas ahora van a ir al colegio. Esto va a ser pan comido. Oye, pero yo no quiero ser el pan comido. Pequeñas ardillas. Diversión gigante. ¡Te tengo, bola de pelos! ¡No! ¡Hora del cartoncino! Vean al instructor y aprendan. Alvin y las Ardillas 2 en estas vacaciones de invierno. Este domingo a las 6:30 de la tarde por Canal 7. Cada día un nuevo look anti-aburrimiento. Y si él se va, lo habrás perdido, ¿quién me quedará? Es una atleta perfecta y merecida campeona. Y este lunes nos visitan Eleonora Wexler de Vecinos en Guerra y Topa, la Pelu con Flor. Este lunes a las 11:45 de la mañana por Canal 7. Nervios. Expectativa. Superación. Salto de 10 metros. Son las últimas duplas. Están a punto de hacer sus saltos sincronizados. Nazareno Mótola, Virginia Dacunia, Andrea Guidone, Carolina Duer, El Burrito Ortega, Sergio Goicochea, Celebrity Splash. Este martes a las 10:45 de la noche por Canal 7. Sabiduría. Presentimiento. Instinto. Todo vale cuando hay 2 millones de pesos en juego. Sí, señor, han salvado los 2 millones. Salven los millones. Nuevo día y horario. Este viernes a las 9:30 de la noche por Canal 7.
Regresamos con más InfoSalud. Voy a hablar ahora en términos de la eyaculación precoz, aquellos tratamientos que no tienen una eficacia y que están en el mercado. Esto es muy importante porque es aclaratorio, o sea, lo que voy a decir en adelante no tiene una eficacia comprobada que pueda resolver o controlar la eyaculación precoz. El uso de anestésicos locales. El uso de anestésicos locales se comienza a implementar con la teoría de que el hombre tiene un exceso de sensibilidad o excitabilidad en su región genital que hace que rápidamente eyacule. Esto es absolutamente falso, ¿sí? De hecho, no corrige la eyaculación precoz o rápida y de hecho puede comprometer también la sensibilidad de la mujer porque anestesia parte de la vagina. A veces también se ha pregonado por el tema de los anillos de caucho que se colocan en la base del pene. Tampoco es cierto, es falso que puedan ayudar a la eyaculación rápida. A veces se piensa que el tratamiento o el uso del preservativo previo, o sea, para tener una eyaculación un poco más larga, o sea, un tiempo de coito más largo, pudiese facilitar el control de la eyaculación rápida. Esto también es falso porque no corrige o no facilita el mejorar la percepción previa de la eyaculación. También se ha dicho que medicación que trabaja esencialmente como antiinflamatorio prostático o masaje prostático o diferentes tipos de medicamentos que trabajen sobre la próstata pudieran corregir directamente la eyaculación precoz. Eso es falso. También en algunos casos se han practicado cirugías resecando filetes o fibras nerviosas que pudieran afectar los tiempos y controlasen mejor la eyaculación. Esto es absolutamente falso. Igual que las cirugías que están relacionadas con la elongación de pene, también aquellas que tienden a controlar la eyaculación precoz mediante este tipo de procedimientos es falso y para nada sirve en términos de control de la eyaculación rápida. La circuncisión tampoco, no tiene nada que ver con el tema de la eyaculación. El uso de drogas que se aplican en el pene tampoco tiene nada que ver con la eyaculación, control de la eyaculación. Inclusive la utilización o colocación de prótesis penianas tampoco sirven para el control de la eyaculación. ¿Sí? Estos son temas muy importantes y hay que tenerlo en cuenta porque a veces en el mercado están, pero no son nada saludables e inclusive pueden ser muy nocivos para la salud. Al momento de pensar en el tratamiento, nosotros tenemos que generar una alianza paciente-profesional donde se pueda hablar y llevar a reducir un poquito el nivel de ansiedad. Lo que ocurre o lo que piensa, por ejemplo, el eyaculador precoz, al momento de producirse en forma reiterada en cada acto sexual, nuevamente se repite este patrón de eyaculación rápida. Lo que piensa es lo siguiente: a veces, como ha tenido una dificultad al momento del aprendizaje, tiene una relación sexual y eyacula rápido, ¿sí? Cuando quiere ir a la próxima relación sexual, está pensando cómo le fue en la anterior. Y eso desencadena mucha ansiedad, lo que se llama ansiedad anticipatoria. En este momento donde hay mucha ansiedad anticipatoria, se produce mucha noradrenalina y adrenalina, que lo que desencadena en el aparato urogenital es que se gatille rápidamente el reflejo eyaculatorio. Entonces este patrón o modelo de llevar a cabo las relaciones sexuales se va repitiendo progresivamente y es importante tener presente que al hombre lo afecta mucho, a tal punto de que produce mucha angustia, depresión, en algunos casos se establece hasta cierta evitación, incluso fobia, o se evita tener contacto con las mujeres a fin de reducir la probabilidad de tener un encuentro sexual. La gran mayoría de los casos, el 80% podríamos decir, por suerte es más un problema que una enfermedad, ¿sí? Esto es muy importante, porque esto hay que bajar un poco el nivel de ansiedad, esto puede resolverse. En el 90% de los casos hay un éxito terapéutico. En general, las intervenciones que se hacen desde el área de la sexología son cortas, ¿sí? No más de 2 meses o 3 meses. Y siempre va a depender de que
la adherencia que tenga el paciente al tratamiento, de la aceptación o percepción de las indicaciones y el trabajo que lleve en casa también. O sea, hay tareas para el hogar que él debe implementar. Si el paciente tiene una adecuada adherencia y si el paciente realmente se compromete con el tratamiento, realmente el éxito es entre un 80 y un 90%. En este caso trabajamos en técnicas de aprendizaje y reaprendizaje del control del tiempo eyaculatorio, disminuir la ansiedad, mejorar la comunicación de pareja, trabajar sobre la autoestima, ¿sí? Todo esto sirve. Y también en algunos casos que se requiere se trabaja con medicación, ¿sí? Medicación puntual para la eyaculación precoz. La medicación sola no sirve y aquellos tratamientos que se hacen en forma parcial, en forma incompleta o soluciones mágicas tampoco sirven, ¿sí? Yo te digo, la respuesta es muy buena siempre y cuando la adherencia sea muy comprometida por parte del paciente. Nos reencontraremos el próximo sábado a las 13 con más noticias y consejos médicos en InfoSalud, el programa donde el médico golpea a tu puerta.